Hola Acuario, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar tus energías de la semana Acuario. Gracias, bueno, a las visualizaciones que ha ido recibiendo tu última lectura semanal. Esta semana has quedado como el cuarto, así que mil gracias por las visualizaciones, por los likes, a la gente que ha comentado ahí abajo y a la gente que se ha suscrito. Mil gracias Acuario, cada vez somos un poquito más, así que mil gracias. Vamos allá Acuario, Sol, Luna, Ascendente y Venus, a ver qué te dicen. Y espero que sean buenas noticias y buenos augurios. Gracias. El 7 de bastos, el 2 de copas, el mago y la reina de oros. Acuario, veo como que vienes de una etapa, o a lo mejor es tu energía actual, que estás un tantito estresadito, ¿vale? Para algunos de vosotros. Te veo con una situación, a lo mejor signo de Acuario, que muchos de vosotros como que últimamente os tuvisteis que justificar por una decisión o algo así que estás haciendo con tu vida. Yo no sé, pero veo como que la gente que hay a tu alrededor, de cierta manera, en algún momento de tu vida, como que ha dejado tu opinión o algo así, como esa gente que le gusta pisotear o sencillamente ridiculizar. Esto obvio que no se aplicará a todos por igual, pero que te veo signo de Acuario te está diciendo que siempre vas a poder ganar a esa gente. Ya lo has hecho hasta ahora y si te da la sensación que no ha sido así, te digo yo que sí. Ha sido pues una situación bastante agobiante, pero que te veo estresado, como he dicho, pero esto está yendo a mejor. Esta semana como que te están diciendo hay una necesidad de actuar, hay una necesidad de salirse de esa etapa porque no hay que quedarse allí mucho que digamos. Bueno, pues el 2 de copas, signo de Acuario, aquí estamos hablando de una energía del nacimiento de algo nuevo. Para muchos esto es una oportunidad laboral, Acuario. Y esto es algo bastante bueno porque veo como que sí, que vas a estar hablando con una señora en especial. Veo que vas a hablar con esta gente, ya sea porque te van a llamar, ven que necesitamos hablar contigo, no sé, como ahora se hace este tipo de test psicológico y todo este tipo de cosas, pero que os vais a llevar muy bien. Es verdad que antes de acudir te veo súper estresado, pero que esto va a salir bastante bien, signo de Acuario. Esto, al menos por cómo lo pinta aquí, está bastante bien. Ya te digo, está muy bien. Y no te van a dejar esperando por mucho tiempo, porque muchas veces ya te diremos algo y te llevan a la semana que sí que te hemos cogido, pero espérate otra semana hasta que te preparemos este tipo de papeleo y tal, pero yo veo que no vais a esperar mucho, que digamos. Enhorabuena para la gente de Acuario que está en este grupo. Disculpa. Acuario, yo veo que muchos de vosotros, esta semana en especial, te están diciendo, esto ya... que cada uno le aplica su situación. En general vas a conocer o ya conoces a una persona, escúchame, una persona que está en tu camino porque tú, vamos a decirlo así, cerraste una etapa y de repente a lo mejor te estás dejando abrir o estás aceptando esas cosas no planificadas, vamos a decir, esas cosas que ocurren así de golpe, que vienen hacia ti, y esta semana mediante alguien conocido o alguien que tú vas a conocer y que os vais a llevar muy bien, a pesar de que cada uno aquí, obvio, con su carácter, sus creencias y todo este tipo de cosas, y de allí te va a salir una oportunidad bastante buena. Tengo aquí las energías de una persona, vamos a decir que es algo reconocida, una persona que puede que sea un poquito más joven que tú, sencillamente su espíritu es muy joven, alguien que tiene muchos recursos o que conoce a mucha gente, y este alguien te va no sé, que te recomienda algo, te recomienda a alguien, no sé, esta persona como que tiene que estar en tu vida porque realmente le va a dar un disparo gigante a tu vida, a tu situación. Ahora mucha gente me dice, no, es que yo no necesito de la ayuda de nadie, no sé qué. Mira, te voy a decir una cosa, si cada uno estuviese sacando su vida hacia adelante por sí solo, es que vamos, no sabríamos ni caminar. Dios, universo, siempre nos alinea a gente, a situaciones para que nos ayuden en ese camino, en esa cosa que hemos dibujado, que hemos visualizado, signo de Acuario. Así que muy atento a esta persona, si alguien te invita, si alguien... Es verdad que te veo con cierto, como que no te apetece mucho quedar o sencillamente que no quieres conocer a gente nueva, pero te está diciendo déjate sorprender porque esto va a ser bastante bueno. Esto es un plan,
divino, como tú quieras llamarlo, Acuario, esto va a salir muy bien. Si hablamos aquí del dinero, ya te digo, una situación bastante buena. Te veo un aumento de sueldo, sencillamente tu situación económica va a mejorar, pero que esto también aporta mucha tarea, que digamos, ¿vale? Quizá que vayas a estar un poquito agobiado. Te están diciendo, signo de Acuario en general, como que tienes que salir un poquito de tu burbuja y empezar a quedar con un poquito más de gente, divertirte. Lo necesitas, Acuario. ¿Vale? Lo necesitas. Bueno, pues si hablamos aquí de la salud, la verdad que no me están diciendo mucha cosa. Lo que sí me están diciendo, y lo que no espero que esto no le esté aplicando a nadie, es de un problema que tiene que ver con los riñones, bueno, no, lo que es el vientre, lo que es el vientre, el aparato digestivo y circulación, riñones y todo este tipo de cosas. Espero que no le esté aplicando a nadie en general lo que es la parte del aparato digestivo, ¿vale? Espero que no le esté aplicando a nadie, signo de Acuario. Si hablamos aquí de los estudios, yo veo que muchos a lo mejor estáis finalizando esta carrera o que queréis comenzar algo diferente que no habíais planificado, que no es lo que tú querías hacer hace un año quizá, y de cierta manera como que a lo mejor es este grupo, como que la gente que hay a tu alrededor te está diciendo que no, que esto no tiene mucha salida, pipipi, pero que yo te veo aquí bastante bien. Yo veo que estás a punto de cambiar toda tu vida mediante esta cosa que tú quieres hacer. A lo mejor no es una carrera, a lo mejor es un curso, pero eso va a darle un enfoque totalmente diferente a tu vida y a tu manera de verlo y de hacerlo todo. Así que Acuario, enhorabuena. Vamos allá, hablemos ahora del amor y como siempre empezamos por Acuario. En pareja, recordando por favor que esto es muy general, puede que te sea espejo, pero que tanto como si te aplica como si no, echar un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar, ascendente y Venus. Gracias. Vamos allá. Dos de espadas. El 7 de oros. Reina de copas. Y la carta del carro. Signo de Acuario. Esto no se está viendo bien. Un segundo. Ahora sí, mucho mejor. Yo no sé cómo la había colocado antes. Perdonad. Vamos allá, signo de Acuario. Lo que se ve de aquí, en primer lugar, es que muchos de vosotros tenéis a alguien, vamos a decir un grupo de vosotros, a una amiga, una hermana o alguien así, como que está allí atento a ver qué cosa haces. Es como que, o a lo mejor es la pareja. Pero si es la pareja, también está alguien aquí de la familia, o madre, o padre, o algo así. Porque yo tengo las energías de una persona que quiere cuidar de ti, alguien que está vivo. Y te veo signo de Acuario como que tienes que tomar una decisión y te es un poquito difícil porque hay que ver las cosas con mucha lógica y mucha objetividad. Lo que es la pareja y tú, de momento yo veo como que hay un vacío emocional bastante fuerte, ¿vale? Pero a pesar de ello, aquí hay una persona como que tiene muchas ganas de seguir hacia adelante, alguien realmente como que quiere hacer las cosas bien. Aquí hay un bloqueo y no estoy hablando de energías raras, estoy hablando de muchas cosas a lo mejor que nos estuvieron diciendo durante mucho tiempo y ahora de repente pues esto ha hecho bola, ¿vale? Veo que esta situación viene desde hace más o menos unos 15 días, lo que es el asunto del hablar y charlar lo justo y lo necesario. Unas energías que quieres que te diga un tantito frías, ¿eh? Lo que tiene que ser, lo que viene a ser en el amor, aquí hay alguien todavía está muy seguro de que esta relación tiene que seguir hacia adelante o que todavía tiene mucho potencial para seguir hacia adelante. Aquí hay energías de éxito, pero que también hay energía de dualidad. Puede que eres tú, porque ya nos ha quedado aquí una energía de la desconfianza. Puede que estés lidiando con alguien del elemento aire o tierra, o no, porque esto es general, pero que signo de Acuario puede que tú tengas que tomar una decisión y esta decisión a lo mejor no tiene que ver con nadie más, sencillamente eres tú que tienes que tomar una decisión y ya. Vamos allá, más cartitas. Bueno, pues la decisión está aquí tomada y has hecho bien. ¿Por qué? Pues por todas las energías que hemos estado viviendo últimamente. No era para nada, vamos a decir como que no había que tomar ninguna decisión. Había que planificar, sí, y ahora es cuando se toma la decisión. Acuario, te veo con estas energías, fíjate, yo creo que se está viendo bien. Se está viendo bien, no sé qué pasa hoy, de verdad estas cosas a mí en general nunca me pasan, pero oye, es lo que hay. Se ve bien,
más o menos. La energía del caballero de espadas se está yendo de esta lectura, se está yendo hacia allá, se está yendo. Vamos a decir que muchas de estas, o sea, estas opciones que tenías hasta ahora, como que le veías vamos a decir, esa cosa mala, ¿vale? Y como que no te acababa de gustar. Pero este caballero de espadas, que tiene mucha motivación, tiene mucha motivación, mucha ambición, tiene una claridad mental impulsiva de aquello de quiero irme de una situación. ¿Qué situación? Una situación que bueno, que ha habido frialdad, como dijimos, había un bloqueo y había muchas cosas, por lo tanto esto, Acuario, te vas, porque se me da. Un grupito de vosotros habéis estado durante mucho tiempo luchando, queriendo llamar la atención de la pareja, que esté más atenta a ti, que esté, vamos a decir, más cariñosa y todo este tipo de cosas. Es verdad que tengo a la pareja, como que es la típica, sí, que es buena gente a lo mejor y todo, pero a la hora de recibir el amor como que tiene cierta cosa. No sé, como que tienes un mundo un poquito ahí reservado, un mundo al que no te va a dejar pasar, porque es así, que lo han hecho así. Signo de Acuario, esta semana puede que haya un conflicto, esta semana puede que haya una discusión, porque aquí alguien no entiende, no ve que haya un vacío emocional, pero claramente aquí yo noto una energía de mucha frialdad. La pareja todavía quiere luchar por esta relación, todavía le ve mucha salida y de hecho yo lo que veo es que te va a poner muchas opciones, muchísimas opciones y todas para arreglar esta situación. Bueno, yo por lo que veo muchos de vosotros a lo mejor ya no estáis dispuestos a luchar, quizás es demasiado tarde y ya te digo, clarificando la torre. Y la torre en estas situaciones ya se sabe, una ruptura, una mudanza, a lo mejor te quieres ir a vivir lejos, te quieres ir de casa, no lo sé, signo de Acuario. Como he dicho al principio, puede que sea espejo, así que por favor cada uno que se le aplique a su situación. ¿Estás preparado, signo de Acuario? Realmente ves que ya estás y has llegado a lo mejor a tu límite o sencillamente ya has hecho mucho, ya has aguantado mucho y como que ya no. Acuario, para muchos a lo mejor ya te conoces a alguien. Ya te conoces a alguien y esto lo estás haciendo, vamos a decir, a escondidas o sencillamente pues poco a poco. O sencillamente tú eres el que se está escaqueando de alguien aparte que quiere acercarse a ti. Acuario, lo que te venía diciendo, estás preparado, ves que ya está, que ya has cumplido ciclo a lo mejor o que ya está, ya has hecho todo lo que había que hacer por esta relación. Te veo queriendo hacer las cosas, como he dicho antes, con mucha lógica porque hay muchas cosas que no quieres sentir, porque sabes que si tú abres esa puerta quizás sea muy difícil de volverla a cerrar. Acuario, todo va a estar bien. Déjame saber por favor ahí abajo si te ha aplicado nuestra lectura. Si es el caso te invito a que le des a like y gracias. Y vamos allá. Acuario. Vamos ahora con el grupo de Acuario soltero. A ver qué tienes para contarnos para esta semana. Acuario soltero. 9 de bastos. Acuario, te veo un poquito arisco, un poquito ariscate a la gente que hay a tu alrededor, quizá no quieres conocer a gente nueva o sencillamente que tienes muchas cosas en cuenta antes de dejar que cualquiera llegue a tu vida, ¿vale? O sencillamente que te conozca. Quieres llegar a pasar a la gente que digamos por mucho filtro, cosa que está muy bien porque pero que Acuario, para muchos esto, yo voy a dar aquí las lecturas que se me vengan y que cada uno por favor que se le aplique a su situación. Una persona ha regresado queriendo una segunda oportunidad, viendo que a esta relación, a esta conexión que tenía contigo como que le quedaba mucho potencial, pero es que te veo signo de Acuario. Ahora sí, muchos de vosotros habéis retomado esta situación ya que me quedan unas energías por igual, 2 pajes. Es un comienzo
¿vale? Como que ya veremos, pero que tú estás muy atento y tú estás con esa actitud de que a la mínima, adiós, a la mínima, es que vamos, es que no estoy yo para perder mi tiempo. De hecho, yo veo como que le estás buscando la quinta pata al gato, es verdad, hablando y diciendo las cosas como son. Esta persona ahora mismo, energéticamente hablando, no está preparada para estar en una relación, o sencillamente como que, yo te voy a decir una cosa, Acuario, esta persona te ve un poquito superior a ellos, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque da la sensación, o a lo mejor es así, que tú eres el que lleva el mando, la última palabra es tuya. Si dices que sí, dices que no, pues no, ya está, ¿vale? Vale, pues el otro grupo, signo de Acuario, yo te veo agotado, te veo cansado, físicamente bastante agotado, pero aún así estás queriendo salir hacia adelante. Veo que vienes de unas situaciones que te han dejado muy marcado y por eso a lo mejor esta actitud tuya de un poquito arisco, como he dicho al comienzo, hacia las relaciones o hacia la gente. No quieres conocer a nadie nuevo, pero yo veo como que ahora mismo dices, bueno, vamos a ver qué hay en el mercado, sencillamente quiero retomar esto. Has estado haciendo algún tipo de sanación o algo así, pero que yo veo como que no acababas de encajar, o sencillamente la gente que venía hacia ti como que dices, pero ¿cómo? Es que no encajabas, o la gente, no sé, que hay gente muy rara también. Total, Acuario, yo veo como que, y muchos de vosotros no le habéis estado echando las culpas, que digamos, a las situaciones, a la gente que ha estado y a la gente que está, sino pues es aquello de, bueno, vamos a ver qué pasa aquí, y es una situación bastante buena. Te veo ahora mismo queriendo conocer a gente, estás o conociendo a la gente, o sencillamente por tu condición laboral estás hablando con mucha gente, pero sí que es verdad que tú quieres comenzar una relación, o te gustaría tener una relación sin ningún tipo de compromiso al principio. Lo que quieres pues es divertirte, conocer a la gente tal y como es, de una manera relajada. No quieres ni condiciones, ni reglas, ni es que a mí me gusta esto. Bueno, pues nada, conocer. Es aquello de habla, que así te conozco. Vamos allá. Rey de oros. 8 de copas. Caballero de bastos y la muerte. Madre mía, la que tienes aquí liada, signo de Acuario, y en especial el primer grupo. Mira, es que hasta incluso aquí ha salido otro grupo. Yo te voy a decir aquí lo que aparece. Aquí tengo las energías de una persona que está en tu vida, que aparece en tu vida, y para muchos yo veo que, Acuario, aquí hay un grupo de vosotros que habéis estado esperando por una persona, o sencillamente intuías aquello de que iba a regresar, y de hecho pues aquí está. Puede que esta persona a su vez ya esté con alguien más, o sencillamente está buscando la manera de querer librarse un poquito de esa situación, cosa por esta espera que digamos te ha llevado a conocer a mucha gente, o sencillamente estar un poquito en el jijiji jajaja, pero es porque tu mente estaba con alguien más, ¿vale? Veo que aquí hay una persona que se acerca a ti, una persona puede, esa que dijimos al principio, esa que quería, pues a lo mejor estabas atento a su regreso. Esta persona vuelve con una excusa un poquito tonta, ¿vale? Como que, ¿tú qué sabes de esto? ¿Cómo va? ¿Tú qué entiendes de lo otro? ¿Cómo funciona? Como diciendo como que necesita un poquito de tu ayuda, queriéndote dejar a ti, vamos a decir como, que eres el rey o la reina. Pero Acuario, yo veo que para muchos de vosotros, ¿yo qué quieres que te diga? Yo te veo que te está haciendo de esta conexión, si es el caso que estás esperando a que alguien regrese. Porque veo que esta persona sí que piensa que esta relación todavía tiene mucho potencial, pero la actitud, hay mucha frialdad. Hay mucha frialdad, o sea que estás diciendo que para eso has regresado, es que ni siquiera has dicho nada aparte. Por lo tanto, yo veo que un grupo de vosotros os vais de esta situación. Y otro, sencillamente aquí va a haber mucha pasión, mucha energía sexual, y de lo único que está hablando Acuario, muchos como que aquí hay un juntar muy agresivo, que vamos a llamarlo así, muy fogoso, ¿vale? Eso es un grupo. El otro grupo es signo de Acuario, que dijimos que aquí hay una persona con la que estabas comenzando poco a poco, déjame que te conozca y tal.
Pues yo veo que la energía va a subir, la energía va a aumentar, la energía va a estar bastante bien, pero que déjame decirte que esta persona, tal como va a subir de su energía, esta va a volver a bajar, porque la han hecho así. Vas a volver a sentir cierta frialdad, esa frialdad a lo mejor que llegabas a sentir en tus relaciones anteriores, o sencillamente se te van a quitar las ganas, vas a decir, hostias, otra vez pierdes el interés, pero tampoco es que hay nada por lo que interesarse, la verdad también, porque esta energía va y vuelve. Así que tú sabrás, signo de Acuario, qué piensas hacer con esta situación, porque aquí tengo mucha energía sexual y poco amor o poca actitud, la típica a la hora de querer conquistar a alguien. Yo lo veo así. Acuario, mucho cuidado con la impulsividad esta semana, ¿eh? Yo te lo digo, mucha atención y mucho cuidado, muchísimo cuidado, porque ya te digo yo que aquí hay muchas energías del jijiji, jajaja, de estar súper bien, de alguien que va a regresar y se va a querer, bueno, va a querer reconciliarse contigo, pero esto no va a tener ningún tipo de compromiso, para nada. Vamos a ver, no es que te quiera quitar la ilusión, pero es que tampoco te la quiero vender. Mira qué rápido. No pare. Si estás yendo por un camino, te están diciendo, por favor, Acuario, si tú ya tienes una decisión tomada, pues que no pares. La otra carta es cambios importantes y positivos en tu vida. Esto tú, por favor, aplícalo como a ti te encaje esto. Hablamos de una situación laboral quizá. Es que, ¿yo qué quieres que te diga? Esta situación es que hay que verla desde otro ángulo. Si tú tienes a alguien en quien confías mucho y tú sabes que si te aconsejas porque es la verdad o es lo que te conviene, pues te están diciendo consulta con este alguien, porque las energías aquí como que muchas situaciones se están repitiendo, ¿eh? Muchas situaciones se están repitiendo, a lo mejor la misma relación, que no llegan a encajar, no llegan a cuajar las relaciones, Acuarios, porque aquí hay algo que nos ilusionamos o sencillamente dices, pues no, yo no voy a dejar escapar a este. Al principio todo es muy bonito, la gente dice muchas cosas, pero necesitas tú verlo desde otro ángulo, y esta semana como que te veo impulsivo, con muchas ganas de querer echarse para adelante, y ya hemos visto, va a bajar esta energía. En fin, Acuario, déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Si es el caso, te invito a que le des a like y gracias. Bueno. Acuario, que viene a preguntar por su ex o por alguien en especial. El carro, el 7 de bastos, la reina de copas y el 7 de oros. No sé si te has fijado, no te habrás fijado, porque esto es otra lectura, pero y creo que las mismas cartas en este orden le quedaron a Acuario en pareja. Pero bueno, ya te digo. Signo de Acuario, veo que esta persona por la que vienes a preguntar realmente tiene mucha pasión hacia ti, pero que esta persona ahora mismo está con alguien más o sencillamente tiene una obligación hacia su familia. Veo que aquí se ha metido gente por el medio, ¿eh? Se ha metido gente por el medio, se ha metido gente con el cuchicheo, en especial una señora. Ya seas hombre o mujer, aquí da igual, ya sea tu relación haya sido con un hombre o con una mujer, da igual. Tengo una persona, signo de Acuario, que a la que han estado espiando, a la que han estado observando, una persona que ciertamente no tiene, o sea, ahora mismo este alguien por el que tú vienes a preguntar tiene a alguien aparte, ya sea una hija o una madre. Ese alguien tiene un tipo de vacío emocional tremendo y paciencia también. ¿Qué significa esto? No me gusta esta relación porque yo no puedo tener algo igual, o sencillamente veo algo muy bonito que tiene otra u otro, voy a fastidiarlo, pero me espero con toda la buena actitud del mundo hasta que se me venga, ¿vale? Esta persona, de cierto modo, no la tuya, sino la otra, presume de que tiene buena suerte en la vida y todo este tipo de cosas, pero que se espera a su karma porque va a ser bonito. Total, signo de Acuario, lo que te digo es que aquí se ha metido mucha gente por el medio y hay separaciones, hay cosas muy raras, hay cosas... Pero que esta persona de momento, yo te digo lo que aparece, tenía en su mente esa energía de tener una relación exitosa contigo, no quería jugar,
No quería jugar. Tengo un signo de Cáncer, uno de Piscis, por si te dice algo, y si no, déjalo aparte. Vamos allá. 10 de copas, bueno. 5 de oros. 6 de copas y el 5 de espadas. Mira, estamos hablando de este alguien por el que vienes a preguntar, signo de Acuario. A esta persona la veo retenida un poquito por lo que es la energía de la familia, y aparte que hay una manipulación. Esta manipulación que es mediante los hijos o sencillamente mediante cierta conexión emocional. Ay, que me he caído, ay, que estoy muy mal, ay, que ti, unas energías así, pero aquí hay una manipulación increíble. Esta persona, te digo, signo de Acuario, va a terminar regresando con su ex, vamos a llamarla así, ¿vale? O a él, aquí da igual, pero porque siempre ve que tiene que volver. Aquí tengo unas energías de cierta burla, que tengo las energías de una persona que se burla mucho de este alguien por el que vienes a preguntar. Esa burla en el sentido ya sea que le está llegando a torear un poquito, o sea, que hace con él o con ella lo que quiere, y al mismo tiempo como que siempre lo deja, económicamente hablando, un poquito tieso también, pero que deja a este hombre o a esta mujer muy, muy decaído energéticamente hablando. Aquí hay una energía de bloqueo, signo de Acuario, y todo esto que te estoy diciendo yo, tú lo intuyes, pero que lo vas a ver y lo vas a averiguar. Tengo unas energías de ver, ¿vale? Pero que también que tengo unas energías, signo de Acuario, que te quieres vengar un poquito, quieres que la paguen. También un grupito de vosotros, obvio no digo todos porque esto es muy general, pero que tienes aquí unas energías de que quieres ganar esta batalla sí o sí. ¿Qué significa esto? Pues como que esta persona pues como que sabe de que está contigo, sabe que tenía novia, novio, o a lo mejor es una ex o un ex que va y vuelve, que se piensa que esto es su casa, total, se metió en esta relación. No es que te metiste tú, que a lo mejor sí, pero yo digo lo que veo, que esta gente se metió en esta relación. Y de cierta manera tú ahora mismo como que quieres hacer ruido, en el sentido como no me gusta porque tu ego está caído, no, disculpa, está herido, has aguantado muchas cosas, tuviste mucha paciencia y esperando a lo mejor o pensando en que en un futuro esto se iba a ver o iba a dar su fruto. Te están diciendo que no, que aquí nada va a dar su fruto porque esta situación es muy fea, porque esta gente es así. Mira, yo te voy a decir lo que aparece aquí, tú con esto haces lo que quieres, signo de Acuario. Cuidado, mucho cuidado con que tú a lo mejor le quieras hacer a esta persona algo, alguna vela o algo así, porque si toca, toca. Por mucho, yo me dedico a esto y lo sé, y antes de hacer nada hay que asegurarse de que si esta persona tiene que estar contigo o no, porque muchas veces estás jugando con el karma quiere que esté esa persona en una situación, tú te metes por el medio y esto va a ser difícil. Mira, yo te lo digo y con esto tú haces lo que quieres. Aquí tengo una situación, una separación, ¿vale? Pero con esta separación viene un aviso y una situación de la que es, subrayando, imposible escapar. Una situación de la que es imposible escapar. Un karma, Saturno, la voluntad de Dios, la voluntad divina, con una energía así, y es que... Pero va a ser una etapa, mucho arcano mayor, va a ser una etapa, yo te lo digo, por si quieres hacerle, pues yo que sé, lo que sea, un enamoramiento o lo que quieras hacer aquí, por favor, te están diciendo no lo hagas, ¿vale? Porque no va a salirte bien, no toca. Puede que más adelante, si quieres, ok, ahora habrá mucha gente, no, yo no hago esas cosas, bueno, habrá alguien que sí, total, te están avisando y esto es un aviso, esto es peligro de la voluntad divina, que digamos, y va a ser muy rápida, pero como te decía yo, va a ser una etapa que a la larga vas a agradecer, vas a decir, ay, gracias a Dios esto y lo otro, pero ¿por qué? Porque ya la pagaste. Así que bueno, Acuario, ahí lo digo y allí lo dejo. Que cuidado, puede que sea, ¿ves lo que te decían aquí? No es el momento adecuado.
puede que sea espejo, signo de Acuario, y aquí amor romántico. Para muchos, un pequeño grupo. Esto es una conexión espiritual, un grupo muy chiquitín, ¿vale? Muy chiquitín. Para otros, signo de Acuario, te están diciendo que esta gente, esta pareja, por mucho que te parezca a ti muy tóxica, en el caso de que tenga una conexión aparte, porque yo veo que sí, y que de cierto modo a lo mejor como que te han apartado, de repente que se han ido, y todo este tipo de cosas, y que te sentiste a lo mejor atacado por la gente que hay a tu alrededor. Yo veo que es una situación que te va a costar asimilar, pero o sencillamente aceptar o dejar ir. Te están diciendo que a pesar si este hombre o esta mujer que se venían a ti, se quejaban o a lo mejor que eran súper felices contigo, la gente, es lo que te he dicho antes, cuesta creer que a lo mejor han fingido, nos han mentido. Una cosa es que te digan, es que con mi mujer o con mi marido no estoy bien, y otra cosa es que lo lleven a la acción, como una se puede quejar yo qué sé, de cualquier cosa. No me gusta mi pelo, pero ahí estás, que te lo arreglas, que te haces rizos, que te haces de todo. No me gusta mi cuerpo, pero bien que te compras ropa cara y te compras de todo. Cosas de la vida, Acuario. No te dejes llevar por lo que te dijeron. Escúchate a ti mismo. Yo creo que esto es una cosa que hay que tener en cuenta, pero bueno, cada uno hace lo que quiere. Déjame saber ahí abajo, signo de Acuario, si te ha aplicado o no. Si es el caso, pues te invito a que le des a like. Mil gracias. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. Espero que tengas una semana excelente. Mil gracias y hasta la siguiente. Chao, Acuario.